Personas que Dios la llamó para que manifiesten gloria, los que están llorando en las iglesias. Personas que Dios la llamó para manifestar milagros, los que están es con un espíritu de conmiseración. Y todo el mundo con una queja. Dios te bendiga. Quien te habla es tu hermano Miguel Peralta, aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio saliendo del anonimato. Como siempre en este espacio traemos cosas, aleluya, poderosas, una palabra llena de vida, amén, con la capacidad de bendecirte a ti y de bendecir a los tuyos. Hoy tenemos un hombre de Dios que está aquí con nosotros ya en cabina con una palabra de bendición y de restauración para tu vida. Así dejamos que Él se presente con nosotros. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Miguel. Dios bendiga a todo el equipo de trabajo de Excelencia Cristiana y sobre todo a toda la Iglesia de Cristo y a la República Dominicana. Soy el hermano Joel Montero Arias, siervo por la misericordia de Dios, y vamos a estar tratando un tema que se titula Predestinado para manifestar el reino de Dios. La cita bíblica es Colosenses 15 en adelante. Dice la Biblia, en el nombre de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible es invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Donde acabamos de leer, Pablo se está dirigiendo a Colosenses y comienza a hablar y a decir sobre la deidad de Jesucristo. Y comienza a decir que Cristo es la imagen misma de Dios, del Dios viviente, sea visible e invisible. La Biblia habla de cuántas cosas Dios habló con los profetas, con los antiguos, y dice que llamó a Abraham. Y Abraham le dice en el libro de Génesis, su capítulo 2 en adelante, que salga de su tierra y de su parentela y que salga a la tierra que él le mostrará, a una tierra que él no conocía. Y dice que él le dice a Abraham, el Eterno hablando, que él iba a bendecir a Abraham y que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, toda la familia. Pero Abraham en ese entonces no tenía hijos. La historia dice que Dios le dice a Abraham que a su descendencia él iba a entregar la tierra de Canaán que él hubiese prometido a Abraham. O sea, Abraham no tenía familia, Abraham no tenía descendencia, Abraham no tenía hijo. Pero la historia relata que el Señor le dice: a tu descendencia le entregaré en posición la tierra. O sea, cuando Dios le dice a Abraham que a su descendencia le entregará la tierra por heredad, está diciendo: yo estoy predestinando a tu descendencia para que ellos caminen delante de mí, para que ellos manifiesten la gloria que tengo reservada en la tierra, en los cielos y ante todo principado. La Biblia dice que Pablo comienza a hablar con los fariseos y comienza a decirle: yo soy descendiente de Abraham, yo soy israelita, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero la historia dice que Benjamín nace de los lomos de Jacob. Jacob era aquel hombre que tenía quimeras, que tenía un sinnúmero de problemas, tenía vicisitudes, pero sin embargo fue un hombre que estaba predestinado. Me da a entender que a pesar de que la Biblia habla de predestinación
Y la palabra predestinación es que Dios te tomó de antemano, antes de la fundación de los tiempos, antes de existir todo lo que se ve. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos 12:1 que pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sigue más para adelante y dice que todo lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que podemos ver hoy fue lo que estuvo oculto en el corazón de Dios y hoy se ha manifestado. Pablo dice que estamos aquí para manifestar y que somos predestinados. O sea, Dios nos tomó antes de nacer, antes de nosotros ser un esperma en nuestro padre y luego ser un embrión en el vientre de nuestra madre. Ya Dios tenía un propósito, ya Dios tenía un designio el cual usted y yo teníamos que cumplir. Por tal razón es que no podemos andar llorando y lamentando y siempre pensando en el pasado. Si algo nosotros los cristianos tenemos que entender, que el llamado de Dios, un hombre con un llamado de Dios, no es para que esté en un lugar haciéndose selfie ni cogiéndola fácil. Porque la Biblia dice, varón, que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabe? Es impresionante hablar acerca de la predestinación. Cuando ya la palabra hace mención que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero son aquellos que conforme a su propósito son predestinados. Es decir, son aquellas personas que desde la eternidad Dios lo preservó para manifestar su gloria en un tiempo determinado. Y es impresionante hablar de estos temas porque se ha malinterpretado lo que es la predestinación. O salvo, es lo que más se ha escuchado, salvo por gracia o salvo por obra. Pero cuando hablamos de ser predestinado, estamos hablando de ser escogido antes de tener existencia en la tierra. Es lo que le pasa a Jeremías, que la voz de Dios llega a Jeremías, le dice, antes que naciese te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios le está determinando a Jeremías de que ya él estableció todo lo que Jeremías iba a hacer en el plano físico, es decir, en el plano terrenal, ya las manifestaciones que Jeremías iba a plasmar como hombre o como ser viviente, ya Dios lo había determinado de una forma tal. Pero vemos a Jeremías decirle a Dios que es un niño, pero Dios le está hablando, ya no es que tú tienes la capacidad, es que yo puse la capacidad en ti desde la eternidad. Alabado sea el Señor, de que Dios lo había preservado. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que dentro de nosotros hay una palabra que gravita, donde Dios dice te voy a usar, donde Dios dice voy a transformar tu casa, donde Dios dice voy a transformar tus hijos? Es como vemos la historia de Moisés en el capítulo de Éxodo, cuando Dios se le aparece en la salsa, esta salsa que al día no se consumía, pero la voz de Dios le dice, Moisés, te he cogido a ti para que saque mi pueblo. Es decir, todo lo que tú estás pasando, mataste a un egipcio, fuiste al desierto, conociste a Séfora, viste a Héctor, todo eso estuvo en el diseño de tu predestinación. No fue una coincidencia, no fue una casualidad. Hoy en día vemos que nosotros, la persona, cree mucho en la suerte o en la casualidad, y eso no existe. Lo que existe es una predestinación, algo que Dios inculcó en la eternidad para que se manifieste en tu tiempo determinado. Por eso Eclesiastés, el predicador, dice que todo tiene su tiempo determinado debajo del sol. Todo lo que Dios manifestó, todo lo que Dios dijo en la eternidad, tiene un momento específico para establecerse en la vida de ese hombre o de esa mujer. Eso es lo que está pasando con Jeremías. Jeremías se quiere rehusar, pero Dios le dice, yo te conocí, te santifiqué antes de que tú existiese. El mismo Abraham dice que se gozó en el día de Dios. ¿Cómo Abraham indica que se gozó en el día de Dios? Abraham tuvo que entrar en la preexistencia, alabado sea el Señor, y conocer a Dios en esa preexistencia, alabado sea el Señor, y manifestar el dicho del hablar en la eternidad.
Es decir, en el tiempo presente. Por eso es que, alabado sea el Señor, Dios le dice algo y el salmista dice algo también que me gusta. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas estas cosas sin faltar ninguna de ellas. Está hablando de algo que humanamente usted y yo no lo podemos entender. Si no entramos a la eternidad. El salmista está indicando que él entró a la eternidad y en la eternidad vio a Dios. Alabado sea el Señor. Y en la preexistencia entendió que todas las cosas estaban plasmadas antes de que se manifestaran. Gloria a Dios. Tremendo profeta. Precisamente el mensaje completo, todo, tiene que ver con toda esa cita bíblica de Jeremías y el Salmo 139. Según los médicos, para tocar ese tema, cuando el salmista dice que su embrión vieron los ojos de Dios, según la medicina, él tenía un mes de concepción. Era un feto, no era nada. Simplemente era algo que estaba formándose. Por tal razón, él tuvo que entrar al mundo espiritual para poder decir que él vio los ojos de Dios. No él, sino su embrión. Algo que no estaba todavía formado. No tenía huesos, no tenía más que el cordón umbilical y el cordón sanguíneo, que son los dos primeros tejidos que se le forman a un ser humano cuando es concebido. Entonces, lo que está hablando el salmista aquí no es algo muy sencillo, lo cual no toda mente cautiva puede entenderlo. Para entender esta palabra, el Salmo 39, verso 3 en adelante, hay que andar en el Espíritu, como dice Pablo en el libro de los Romanos. Si vivimos en el Espíritu, entonces caminemos en el Espíritu. Porque si estamos viviendo en el Espíritu, no hay forma de caminar en la carne. Entonces, si estamos en el Espíritu, tenemos que manifestar las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Las obras del Espíritu están ahí en el libro de Gálatas y habla de todas estas cosas. Habla de paz, habla de paciencia, habla de amor, habla de fe, habla de benignidad, habla de templanza y todas estas cosas. Entonces, cuando un hombre y una mujer de Dios son predestinados para manifestar el reino de Dios ante todo principados y potestades en los cielos y en la tierra. Porque Pablo dice algo: si yo tengo que interceder por vosotros, hablando con los corintios, si yo tengo que ser lo que hace un juez se presenta delante de toda una asamblea y él juzga conforme a la justicia o el juicio que se cante. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Si yo voy a clamar por usted, hermano Miguel, yo tengo que presentarme delante de Dios, pero también tengo que ir a lo más bajo, a la tierra donde bajó Jesús, y decirle a los infiernos, y decirle a Satanás, y decirle a los demonios: tú tienes que echar para atrás porque a Miguel no lo puede tocar. Porque si yo estoy intercediendo por Miguel, tú primeramente tienes que pasar por encima de mí, que estoy intercediendo por él. Yo fui delante del Padre, y si fui delante del Padre y tuve acceso delante del Padre, aleluya, a interceder por el hermano Miguel, también tengo derecho para ir a los infiernos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, a veces nos turbamos y la persona predestinada, persona que Dios la llamó para que manifieste en gloria, los que están llorando en las iglesias, persona que Dios la llamó para manifestar milagros, lo que están es con un espíritu de conmiseración, y todo el mundo con una queja. El hermano me miró mal. Aleluya. No me gustó de la forma que el hermano me saludó. No, es que tú no viniste aquí para ser satisfecho o que ningún hombre sea quien hable de ti, sino para que Dios sea manifiesto a través de tus obras. No es para que las emociones del ser humano estén tomando el control, donde las cosas espirituales son las que tienen que estar manifestándose. Ahora, es impresionante hablar acerca de este tema, porque realmente es un tema con muchas raíces y profundidades, la cual a veces al expresar, las personas no tienen quizás la capacidad de entender lo que se le está expresando. Cuando nos vamos mediante la fe, hablando el apóstol en los libros de los Hebreos, dice que lo que se ve
fue diseñado de lo que no se veía. Está hablando de una existencia manifestada en un tiempo establecido aquí en la tierra, lo físico. Es decir, lo que nuestros ojos no pueden palpar, o lo que realmente no podemos vivir en un periodo físico, pero que está establecido en un periodo espiritual. Es lo que dice el apóstol Pablo. Esta leve tribulación es momentánea y no se compara a la gloria venidera que ha de manifestarse sobre nosotros. El apóstol no medía el tiempo presente. Él siempre estaba enfocado en el tiempo futuro que Dios tenía para él. Él sabía que aunque estaba en prueba, que aunque estaba en batalla, que aunque estaba en dificultad, Dios tenía algo preservado para su vida y para su casa. A veces nos encontramos en situaciones adversas que pensamos que Dios no lo va a hacer, que pensamos que la mano poderosa de Dios no se va a manifestar a nuestro favor, a nuestras vidas, a nuestras casas. Pero por eso el salmista dice esto. Aleluya, que lo que nosotros estamos viviendo hoy no se compara a lo que Dios diseñó para el mañana. Por eso la Biblia enseña que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio diseño, tiene su propia predestinación, tiene lo próximo que va a acontecer en tu vida, en tu casa. Si hoy estás en el suelo, si hoy te sientes sin fuerza, cíñete. Levántate, porque Elías se tiró debajo del enebro. ¿Sabe qué quería Elías? Elías quería morirse. Elías dijo, ya basta, quítame la vida. Aleluya, seré yo mejor que mi padre. El ángel de Jehová vino a Elías. Le digo, Elías, tranquilo. Dios tiene un diseño mañana para ti. Tienes que ungir, tienes que hacer esto. Alabado sea el Señor. Porque en la predestinación de Dios siempre hay un diseño nuevo para tu vida. Así que no te puedes limitar. El apóstol mismo lo dice. ¿Y quién me va a separar del amor de Cristo? Hambre, terremoto, pestilencia, lo alto, lo bajo. Él dice ninguna cosa forjada. La palabra forjada es diseñada, creada sobre la faz de la tierra. Te puede separar de lo que Dios ha determinado para tu vida. Porque Dios ha determinado algo en tu vida que en el tiempo preciso se ha de manifestar. Quizás Sara estaba desesperada porque no podía tener un hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y voy a bendecir tu simiente. Había una predestinación. Había una palabra conservada para él, que en un tiempo determinado, lo que no fructificaba en su casa, lo que no tenía vida en su casa, iba a volver a tener vida. El tiempo pasó, pero había una palabra. Y a veces se nos olvida que Dios determinó algo sobre nuestras vidas. Sea la prueba, sea la batalla o sea la adversidad, nos desenfoca realmente de lo que Dios quiere hacer. Por eso Jesús dijo, puesto los ojos en mí, el autor y el consumador de la fe. El único que puede condenar el alma. Alabado sea el Señor. Y mandarla al Seol. Tenemos que entender que estamos diseñados y establecidos para algo en un tiempo determinado. Gloria a Dios. Y Pablo dice, y él es la imagen misma del Dios invisible. O sea, él tiene la misma característica. Él tiene la misma deidad. Él tiene la misma templanza. Él tiene los mismos pensamientos. Él tiene la misma forma de actuar en amor y en misericordia. Porque Cristo viene y se entrega y dice la historia que Cristo exhibe públicamente el acta de los decretos que no era contraria. Pero ante quién él exhibe esta acta de decreto que no era contraria a usted y a mí. Dice que la exhibe ante los principados, la exhibe ante las autoridades, ante los gobernadores, ante todo, aún ante los ángeles, ante los hombres, ante Dios y ante el mundo. Por tal razón es que usted y yo somos una carta leída donde quiera que vamos. Donde quiera que nosotros caminamos, se ve si verdaderamente Dios está en nosotros o no está en nosotros. No es que uno ande con una Biblia debajo del brazo, sino lo que el Espíritu de Dios revele a donde quiera que usted llegue, que la gracia de Dios se vea en usted y se vea en mí, que sea lo que hable por nosotros. Mientras venía en el metro, venía una señora que reside en España y ella venía hablando de un sinnúmero de testimonios.
Y ella testificaba de cómo Dios transformó su vida. Y ella dice que Dios hace milagros. Y hubo una joven que quiso burlarla, entonces ella le enseñó un sinnúmero de papeles que tenía en su cartera que Dios la hubiese sanado de cáncer. Amén. Dios es bueno. Entonces, lo que revela Dios delante de los hombres no es la mucha habladuría, no, son los hechos. Amén. Son las señales, son los prodigios. Lo que seguía al apóstol Pablo. Dice que cuando el apóstol Pablo pasaba por un lugar, dice que las personas que tenían enfermos, que no podían llegar a asistir los enfermos donde Pablo estaba, dice que mandaban los paños. Le decían a Pablo que tocase los paños y que lo mandasen y los enfermos recibían Amén. sanidad. Amén. ¿Por qué razón? Porque no era Pablo, no era el hombre que fue derribado a tierra en el camino de Damasco, no. Fue un hombre que él dice que a pesar de que él perseguía a la iglesia, Dios de antemano hubiese predestinado que él fuese predicador a los gentiles antes de nacer. O sea, ¿cómo Pablo me vas a decir, si él estaba persiguiendo a la iglesia, cómo Pablo me vas a decir que mientras él estaba predicando un Señor que no era el que predica hoy, porque él predicaba un Dios al cual no conocía? Amén. Entonces Pablo dice que era celote de la ley, dice que Pablo era fariseo de fariseos y él defendía las tradiciones de sus padres. Pero dice Pablo que mientras él estaba persiguiendo a la iglesia y que le estaba dando beneficio, dándole ventaja a su contemporáneo en su pueblo, en su ciudad, dice que Dios lo hubiese predestinado, él estando aún en el vientre de su madre. Poderoso, poderoso eso. Mire, hay un punto lo que pasa en la vida de Pablo. Y vamos a decir Saulo, antes de ser confrontado por la aparición divina, que es lo que es la teofanía de Dios a la vida de Saulo de Tarso. Vemos que Saulo también tenía su objetivo, que era perseguir el evangelio de Cristo. Todo aquel que pregonara, porque a Pablo se le enseñó algo, ya que Pablo se crió a los pies de Gamaliel y había adquirido vasto conocimiento de cuanto es la palabra del Señor. Pero vemos, estando Pablo errado y pidiendo carta para destruir a todos aquellos que pregonaran el evangelio de Cristo, nos damos cuenta que Saulo, aunque estaba persiguiendo la iglesia, estaba predestinado. Estaba en la mira de Dios para ser un apóstol, para ser alguien que manifestase la gloria de Dios, alguien que manifestase el reino del Señor. Así hay mucha gente quizás que nos están viendo ahora, que quizás estaban en el bajo mundo ahora, están quizás en la delincuencia, están haciendo cosas ilícitas delante de la presencia de Dios, pero están preservados para un tiempo determinado. Y eso me lleva a un pasaje donde habla acerca de David, pero cuando hace mención de David, habla acerca de los valientes de David. Y cuando nos vamos a la historia y conocemos un poco de la vida de los valientes de David, nos damos cuenta que eran hombres enlutados, personas que endudados, personas que le estaban persiguiendo. Eran personas que no cualificaban para ser los valientes de David, pero estaban predestinados por Dios para esa asignación. A veces nos encontramos en situaciones que pensamos que Dios no está con nosotros, pero Dios dice, tú estás preservado para el 2023, yo hacer cosas grandes en tu vida. Quizás tú estás pasando ahora por escasez, pero en los próximos años yo tengo, aleluya, una determinación de que te voy a bendecir. Quizás tú estás enfermo y los médicos te han dicho todo lo contrario, pero Dios dice, para los próximos días yo tengo sanidad para tu vida. Y eso estaba pasando. Ellos no cualificaban, pero Dios lo tenía para estar peleando guerras con David. Alabado sea el Señor. Y es lo que me sorprende del apóstol. Alabado sea el Señor. Aleluya. Saulo, que el hombre no, alabado sea el Señor, no obstante está persiguiendo el evangelio, pero Dios lo tiene en la mira, de tal manera que cuando Saulo va camino a Damasco, que se le aparece la luz, oye lo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es decir, que él estaba pendiente a todo lo que Saulo estaba haciendo, pero estaba esperando el momento indicado para manifestarse a Saulo. A veces no entendemos que aunque estemos pasando por momentos caóticos, Dios está esperando el momento indicado
usado para manifestarse a nuestras vidas, para manifestarse a nuestras casas, para manifestarse a nuestros hijos. Y cuando Saulo dice, escúcheme, ¿y quién eres? Alabado sea el Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos que la vida de Saulo cambia hacia el apóstol Pablo. Un hombre que quizá la sociedad no quería saber de él. Porque cuando Dios le habla al profeta para que vaya a orar por Saulo, el profeta dice, yo no voy a ir. El tipo es un asesino, yo lo conozco. El hombre ha matado a todos los evangélicos y me manda a mí para que me mates. Es decir, que la condición de vida de este hombre era una condición que no tenía cualidades para ser usado por Dios, pero Dios lo había predestinado. ¿Cuánta gente estamos señalando y Dios lo tiene predestinado? ¿Cuánta gente estamos criticando pero Dios lo tiene predestinado? ¿Cuánta gente vemos mugrosa que no tiene capacidad o que no tiene intelecto pero Dios lo tiene predestinado? Y eso estaba pasando porque él dijo, yo no voy a ir a orar por él. Pero tuvo que ir a orar porque lo que Dios predestina tarde o temprano, Dios lo pone a brillar. Gloria a Dios. Tremendo. La historia de José, el soñador, todos la conocemos. Amén. Y los sueños, las interpretaciones de los sueños que tuvo, él dice que vio 12 manojos y entre los 12, el de él se levantaba y 11 se inclinaban hacia él, que representaban a sus hermanos. Pero dice luego que ve una mujer con la luna entre las piernas. Wow. Tremendo. Pero la Biblia dice, la historia, que Jacob amaba más a José que a los otros 10 hijos, porque él amaba a José y a Benjamín más que a los 10 que pertenecían a Lea. La historia dice que este día Jacob le dice a José que vaya a ver a las ovejas y le informe qué están haciendo sus hermanos. Porque Jacob sabía que sus hijos no eran fácil. Así es. Porque él sabía que estos muchachos hubiesen nacido bajo una marca de pecado, pero a pesar de que hubieran nacido bajo una marca de pecado, tenían derecho a heredar 10 tribus. Amén. Las cuales están escritas en la Biblia, están plasmadas. Así es. Pero dice la historia que cuando Simeón y Judá ven que llega José, le dice, he aquí el soñador, matémosle. Matémosles. Y dice Judá, no le matemos, vamos a echarlo en la cisterna. Y dice que tomaron la túnica y mataron un cabrito, lo mismo que hubo en el huerto de Edén, cuando Adán peca, que Dios toma un cordero y de la piel del cordero viste a Adán y a Eva. Entonces, vemos aquí que José lo llevan a Egipto. Dice que lo venden, los amalecitas y los madianitas se lo venden a Potifar, amén, al general del faraón. Y dice que cuando él llega a Egipto, dice que todo lo que tenía Potifar en su casa y en los campos, dice que fue prosperado porque Dios estaba con José. Amén, así es. O sea, da a entender que a pesar de que un hombre o una mujer pasen por cárcel, pasen por prostitución, pasen por lo que pasen, si tienen un llamado de Dios, no importa en el lugar que se encuentren, amén, que donde quiera que lleguen, lo que Dios depositó en ellos antes de nacer se va a manifestar para bendecir amén a los demás. O sea, la Biblia dice que usted y yo fuimos llamados y somos instrumentos de bendición para los demás. O sea, da a entender cuando la Biblia habla del rey David que venía con el arca de la casa de Obed-Edom, que dice que el arca estuvo 20 años en la tierra de los filisteos, pero lo único que el arca hace es que todo el templo de Dagón y las estatuas fueron quebrantadas. Amén, así es. No dice la historia que el pueblo de los filisteos hubo un progreso o hubo un avance mientras el arca estuvo dentro de ellos. No, lo que hubo fue de gracias. O sea, que para tener la gloria de Dios,
para andar con las manifestaciones, para andar con el Espíritu de Dios a la par, hay que estar en santidad. Amén. Hay que tener un corazón contrito y humillado. Hay que estar arrepentido y convertido para que venga del Señor tiempo de refrigerio, como dijo el apóstol Santiago cuando se paró delante del concilio. Entonces, vemos que José dice que pasa todo este tiempo en la casa de Potifar. Precisamente pasó 11 años en la casa de Potifar, y dice que puso Potifar todo lo que tenía en la mano de José. Sí, así es. Pero hubo algo, y es que la mujer de Potifar dice que asediaba a José. Hasta un día que José entró al baño a hacer sus necesidades, y dice que ella tomó la ropa, dice que se asió de la ropa de José, dice que José le dejó la ropa en la mano. Amén. Entonces vemos aquí que la mujer comienza a vocear, comienza a gritar, porque José no quiso estar con ella, y dice que cuando llega el esposo Potifar, entonces ella le dice que el muchacho quiso abusar de ella. Wow, hubo una mentira, sí es. hubo una calumnia, hubo un falso testimonio. Entonces vemos que José, después que recibe todo lo que estaba permitido por Dios recibir, entonces se presenta ante sus hermanos y le dicen: no, no fueron ustedes, fue Dios que me trajo hasta aquí para preservarle la vida. Amén, así es. Yo sé que esta palabra hoy ha sido de grata bendición para ti, para tu vida. Yo sé que Dios ha roto cadena, amén. Y queremos que te suscribas al canal, active la campanita y estés siempre pendiente a las cosas que estamos haciendo de parte de Dios aquí. Quien le habla es su hermano Miguel Peralta. Así me encuentra en todas las redes sociales. Amén. Estuvo con usted y también su hermano Joel Montero Arias. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Hasta la próxima.